Desde que tenía 6 años aprendió a elaborar papagayos y desde entonces, medio siglo después, no deja de elaborarlos, pues con la venta de esos coloridos juguetes de papel china, Efraín Sánchez Pacheco se gana la vida. Realmente lo copié de una revista que se llama Calimán, pero ese papagayo nada más era de este modelo. Era de este grupo, pero aquí era más largo, como el que hacía el difunto Francisco Toledo, de un gol de trapo. Pero yo le inventé y le puse estas alas a un costado. Cuando elaboró sus primeros papagayos, decidió venderlos entre sus conocidos para ayudar a su mamá. Lo empecé a elaborar y vi que me dio resultado y entraba a los centavos y me gustó hasta la fecha. Con el tiempo, se ganó el sobrenombre con el que es conocido en Mérida y diversos municipios, el Rey de los Papagayos. El vecino de la colonia Bojorques elabora hasta 13 papagayos al día, con papel china, resistol y varilla de coco, que vende en los parques de Santa Ana, Alemán y en algunos municipios que visita los domingos. Efraín disfruta elaborar esos objetos voladores, con los que niños y grandes se divierten, o al menos se divertían antes, porque las nuevas generaciones casi no juegan con ese juguete tradicional y busca que no se pierda la añeja tradición. Para mí es una alegría que hago yo, para mí porque traigo alegría a las demás personas, al que lo obtiene y el que lo tiene a la mano. Algunos lo ven volar y dicen, ¡ay, qué bonito! Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.